there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern y el Dr. Jimmy Dupree, Lauren Larson, Jonathan Steele y Paris Reagan y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Lauren, ¿tienes alguna salida próximamente? Así es, esta semana estaré viajando junto con Grace y Joseph a Berean Assembly en Wichita, Kansas. Los servicios comienzan el jueves a las 7 p.m. Grace estará ministrando el Evangelio esa noche, viernes, Joseph a las 7, y los niños tendrán que regresar a casa, pero yo me quedaré allá el sábado a las 6 y el domingo a las 10 a.m. Este fin de semana, si están en el área de Berean Assembly, vengan y acompáñenos, por favor. También quiero mencionar, y vamos a tener más detalle después, que vamos a viajar a Oroville, Washington, Joseph y yo. Al sur de la frontera canadiense, como 4 horas más o menos, en Spokane. Del 22 al 25 de junio estaremos en Colvin Auditorium, en Washington, Post Valley Christian Fellowship, del 22 al 25 de junio. Jonathan Steele. Sí, señor. De hecho, en un mes estaré con el pastor J.R. Armstrong en Mauriceville Assemblies of God, Orange, Texas, 6, 7 y 8 de julio. 3 servicios a las 7 p.m., jueves, viernes y sábado. Una cruzada para niños, así que asegúrense de traer a sus niños de todas las edades. Tráiganlos, vengan y sé que van a ser bendecidos. Paris. Sí, mañana vamos a estar en Dominion Church en Dickinson, Texas. Mi esposa y yo vamos a estar acompañando al pastor Greg y Dina Thurston para su conferencia Power Now. Estaré predicando mañana a las 7 p.m. Si están en el área del sur de Houston, vengan y acompáñenos, por favor. Y luego el 7, 8 de junio estaré en Geneva, Alabama, con los pastores Fuller, del 7 al 9 de julio, en New Life Pentecostal Ministries, y creo que hoy la iglesia ya tiene otro nombre, Geneva Worship Center, viernes a las 7, sábado a las 6 p.m. y el domingo a las 10:30 a.m. Así que si están en el área de Geneva, Alabama, nos encantaría que vinieran y nos acompañaran. Dave. Nada por ahora. Muy bien, John. Sí, señor. Josh y yo estaremos yéndonos el 17 y el 18 de junio a All Nations Ministries Church en Columbus, Mississippi, 10 de la mañana, 7 p.m. también, el sábado y el domingo a las 10 a.m. Llamen al pastor Bradell si necesitan más información. Dr. Dupree. Claro que sí, un par de campañas en julio, y discúlpeme, pero no he dado la información al departamento de producción para las gráficas, pero el 9 de julio estaré en South Liberty Pentecostal Church en Sac Liberty, Texas. Y el 30 de julio estaré en Planted in Christ Outreach en Athens, Tennessee, cerca de casa. Muy bien. Bueno, alabado el Señor. Y bueno, hoy es el aniversario número 79 del día D, cuando las tropas americanas junto a los canadienses, británicos, Sudáfrica y todos los aliados llegaron a las playas de Normandía. Yo he visto ese lugar, he estado allí, he caminado en medio de las tumbas de cerca de 10,000 jóvenes americanos que entregaron sus vidas en ese momento. Y una de las razones por las cuales lo recuerdo también, aparte de que visité ese lugar volviendo aquel día, el 1 de junio de 1944, fui despertado por mi papá, que me despertaba. Nunca lo olvidaré. Aquel momento realmente fue impresionante. Él no explicó en aquel momento el por qué. Me dijo, levántate y vístete. Y yo me preguntaba por qué, porque era de noche. Y realmente en ese momento las fuerzas americanas estaban invadiendo Alemania nazi, y el presidente ha solicitado que la iglesia que visitemos, y en el marco de tiempo que escuchemos que sonaran las campanas como estaban sonando,
Y yo podía escucharlo. Yo podía escuchar cómo caían, cómo sonaban las campanas, ¿no? En ese momento estaba sucediendo la invasión y, y en la iglesia que usted visite, levántese y vaya a la iglesia, a la sinagoga, cualquiera que sea templo, pero vayan allí y busquen a Dios pidiendo su ayuda en lo que refería a lo que estaba sucediendo el día de hoy. Y yo nunca olvidaré eso, una experiencia que nunca olvidaré y realmente es algo muy distinto a lo que somos hoy día, Así es. totalmente triste, lamentablemente. Y yo le doy gracias a Dios que no creo que el presidente Roosevelt era un hombre espiritual, pero sí tuvo suficiente gracia y suficiente conocimiento para entender la necesidad de la ayuda del Dios Todopoderoso, ¿no? Y gracias al Señor que esa ayuda llegó. Hermano Swagger, varios conocidos y parientes pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Un tío mío estuvo en Normandía. En Él serio. estuvo en el barco, no entró a la playa ese día, pero lo hizo el segundo día. Sí, El mismo tío pasó por la batalla de las Ardenas después. maravilloso. Bueno, esos fueron tiempos difíciles. Muchos hombres entregaron sus vidas y en ambos lugares y Normandía fue al principio de la batalla y la batalla del Bulls fue al principio de la Segunda Guerra Mundial. De todas maneras, realmente América tiene que volver al punto donde América debe de estar, ¿no? Si nosotros tuvimos que llevar a cabo un esfuerzo similar, no sé si lo podemos hacer o no, francamente. Hermano Swagger, daré una cita que se dijo acerca de la Segunda Guerra Mundial. Una lucha para preservar nuestra república, religión y civilización. A todo estadounidense, soldado que partiere a otro país como sus tíos, un pariente mío también estuvo allá, mi padre estuvo en Normandía. Después, a final de la guerra, conoció a mi madre. Pero cada individuo, cada soldado individual tenía un Nuevo Testamento Así firmada es, por el así es. presidente A FDR. ellos se les dio Mi eso. padre era judío, pero él apreció eso en ese momento, por supuesto, antes de ser salvo, pero él apreció haber recibido eso, mostrando que el presidente estuvo dispuesto a apoyar algo que Dios representaría en cuanto a lo que concernía a la nación. Y hoy en día es ilegal. Piensa en eso. Piensa en eso. Mm, y sé que fue con usted que fui, ¿verdad? Sí, señor. A Sí. distribuir los Nuevos Vimos Gabe y Testamentos. otros también. Y yo recuerdo que el capitán se acercó donde estábamos porque nos dijeron, ustedes no pueden ir allí, tienen que ir a donde no le puedan ver, y así lo hicimos. Y un capitán se me acercó y, y dijo, estoy agradecido por lo que están haciendo, lo lamento que la situación está como está, pero Estábamos en una base militar, y no mencionaré cuál de ellas por respeto a la fuerza militar, pero estábamos estacionados en ese mm, lugar y era muy difícil para así salir es, de así Irak, es. pero si recuerdan, después del servicio de partida, todos tomamos cajas de Biblias y corrimos al campo para distribuirlas a los Mm. hombres mientras ellos partían y salían de ese estadio. Así que Dios abrió el camino de cualquier manera. Nosotros enviamos no sé cuántos a Vietnam y En Irak, las devolvieron. sí, Irak, estás en lo se las cierto, enviamos a Irak, estás en sí. lo cierto. Casi como que nos avergüenza la palabra de Dios. Se avergonza. Bueno, es un país musulmán y nos concernía hacerlo y ofenderlos. Y la religión del Islam es lo que los está matando. Pero las buenas nuevas y el testimonio me bendice a lo máximo. Tuvimos un servicio de partida en Lafayette que muchos de nosotros fuimos y dimos Biblias. Y un capellán en particular, un coronel, dio una de las Biblias, su madre lo vio. Y un año después, uno de sus capitanes que regresó de Irak me contó el testimonio en un desayuno. Me dijo, fuimos a un servicio a uno de los castillos de Saddam Hussein. Varios estadounidenses estuvieron allí. El coronel predicó
un servicio en particular, dio un llamado al altar. Durante el servicio un hombre llegó, obviamente un iraquí vestido con sus vestiduras normales. No sabían si estaba por razones buenas o malas, así que lo vigilaron. Todo el servicio el hombre estuvo allí escuchando, puso atención en el llamado al altar, dejó ese libro que después vieron que era un Corán. Se acercó al frente, levantó las manos y comenzó a alabar al Señor en Jesús, dándole gracias a Dios en inglés. Después de esto lo felicitaron, le dieron un abrazo, no entendían lo que él estaba diciendo. Dios lo salvó y lo bautizó en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, y sus lenguas era el inglés. Así que, ¿qué testimonio fue ese? Maravilloso, Y eso maravilloso. fue utilizando a ese hermano, predicando el Así Evangelio en es, Irak. así Dios es. lo salvó. Y gracias al Señor que Dios todavía hace Amén. milagros. Dios hace milagros. Y creo que dicen que estamos perdiendo 1,000 al día, ¿es correcto?, de veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Y muy pocos quedan. Y son más todavía, creo que son 1,000 al día. Hace un año atrás, 2 años atrás, así que son más ahora. Mi padre murió ya hace 8 o 9 años, y las últimas veces que fue invitado a Washington con su grupo, hubo solamente unos cuantos que quedaban de miles. Así que todos ya están falleciendo rápidamente. Hoy quedan pocos, pero solo unos pocos. Sé que cuando ellos hacen la conmemoración de Pearl Harbor, si alguna vez han estado en un homenaje en el Arizona, creo que fue el momento más conmovedor que yo experimenté. Parados el día de observación, y de hecho se puede ver el aceite, el Sí, petróleo aún así saliendo del es, barco. así es. Pero ellos permiten a cualquier persona que haya servido en el Arizona a ser sepultado en el Arizona. ¿En serio? No lo sabía. Ahora lo que ellos hacen es que ellos cremaron o creman a la persona, y después un buzo desciende bajo el agua y se sumerge bajo el agua y pone los restos dentro del barco con el resto de sus compañeros. La última vez que yo investigué, había 3 hombres que solo quedaban vivos. Increíble. Pero cualquier persona que tiene la oportunidad de salir a visitar ese homenaje, si están en Hawái, yo se los animo a hacerlo. Sí, claro que sí. Claro que Es sí. un testimonio del sacrificio que los hombres y las mujeres dieron para que nosotros pudiéramos tener nuestra libertad de servirle a Dios y orar. Muchos en el gobierno ahora, el día de hoy, están tratando de quitarnos. Bueno, como el presidente Roosevelt dijo, es una de las razones por la cual América es tan grande, es por la libertad de religión. Sí, Y, y realmente eso se está tratando de disminuir hoy. Si un predicador predica la palabra de Dios, hoy le pueden culpar o pueden censurar. Pero bien, Dios sigue siendo Dios. amén. Y gracias a Dios por esta nación que sigue siendo la mayor nación. Y esta programación llega a todo el mundo, pero tienen que disculparme por decir que es la mayor nación del mundo. Yo lo siento y usted debe de sentirlo de esa manera en su nación. Gálatas, capítulo 5, versículo 24, ¿correcto, Dave? Muy bien, adelante. Sí, Señor. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Solo puede suceder cuando el creyente entiende que se llevó a cabo por Cristo en la cruz y siendo bautizado en su muerte. Siendo este el caso, y como repetitivamente se dice, la cruz debe de siempre ser el blanco de nuestra fe, lo que solamente trae estos resultados. Y damas y caballeros, la única manera que podemos crucificar la carne con sus situaciones, esfuerzos para llevarnos en la dirección equivocada, cada uno de nosotros hemos vivido eso en algún momento. La única manera que puede suceder es que la cruz de Cristo sea el blanco de nuestra fe perpetuamente. Entienda lo que le estoy diciendo, que la cruz de Cristo siempre sea el blanco de nuestra fe. He dicho esto anteriormente y lo reitero. Cada vez que oro, sea medianoche, bueno, en el horario que sea que ore, digo, Señor, mi fe está en ti y lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario.
no está en mí o en nadie más, ni tampoco está en la iglesia, aunque amo la iglesia con sus ceremonias y ritos, pero está en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando esto sucede, el Espíritu Santo, quien es Dios, quien puede hacer cualquier cosa, quien es todopoderoso, empezará a obrar a favor suyo, a favor mío, haciendo lo que solamente Él puede hacer, dándonos victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. ¿Entienda usted eso? Yo no sé cuántas cartas y correos electrónicos hemos recibido a lo largo de los años. Hermano Swagger, soy salvo y bautizado con el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo parece que no me ayuda. No puedo tener su ayuda. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está mal? Bueno, lo que yo acabo de decir es lo que está mal. Nuestra fe está en algo aparte de Cristo y este crucificado. En la mayoría de los casos está en nosotros mismos, algo que nosotros inventamos, lo que el Espíritu Santo no puede honrar de ninguna manera. Y eso nos deja solos, lo que significa fracaso. Si usted dice, Señor, mi fe y mi confianza está en ti, y lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, no está en mí o en nadie más, ni tampoco está en la iglesia, sus ritos, sus ceremonias, sino que está exclusivamente en ti y el gran precio pago en la cruz del Calvario. Entonces el Espíritu Santo, como he dicho, le ayudará en gran manera. Pero Sí. Él, escuche bien, Él no va a pasar más allá, no va a pasar por encima de ese gran precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Y Él lo pagó. Y hablamos del precio que pagaron nuestros muchachos en la Segunda Guerra Mundial, el, el 6 de junio. Este es el aniversario número 79 de, como se conoce en inglés, D-Day. Jesucristo pagó el precio por todo el mundo, por todos los tiempos, que fue mayor que cualquier excursión militar que el mundo jamás haya visto. Y fue una guerra. Pero Satanás fue derrotado, todo demonio fue derrotado, poderes de las tinieblas en toda descripción fueron derrotados. Alabado Dios, y es la razón por la cual el Espíritu Santo demanda que le demos honra. Alabado Dios. Hermano Swagger, fue el gran reformista Martín Lutero que dijo acerca de eso mismo, acerca de este versículo, que resistir la carne es clavarla a la cruz. Aunque la carne aún vive, no puede actuar sobre sus deseos, porque está atada y clavada a la cruz. Bueno, usted no quiere caer en la carne si su fe está en Cristo y la cruz. El deseo es removido. No es de que, bueno, gloria a Dios, ahora yo lo puedo soportar. No es la idea. La idea es que tenemos victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Lo que los padres fundadores usaban esa expresión muy frecuentemente y nos dieron eso a nosotros. Pero no es que nosotros luchamos para vencer algo. Ya ha sido vencido, ya Él lo venció en la cruz del Calvario. Una de las cosas que debemos entender que creo que me ayudaron a mí tremendamente en mi caminar es que al ver el valor de la cruz en nuestra vida diaria y la victoria que podemos tener, y yo tuve que aprenderlo desafortunadamente de la manera incorrecta a través de la experiencia después de fracaso tras fracaso, pero viendo el poder de liberación de Dios a través del Espíritu Santo que obra a través de la cruz, trae una humildad al creyente. El creyente comienza a entender que puedo hacer esto. Entonces, en vez de ah, dirigirse a través de algo que yo puedo hacer, lo vemos a través de que yo no puedo, pero Cristo sí puede. Y esa es humildad verdadera. No es humildad, no es humillación, pero es humildad. Si entendemos que Él ya lo ha hecho, el poder está disponible para nosotros hoy, porque la cruz tiene un beneficio eterno para nosotros. Eso Yo no es. tengo que tratar de hacer algo.
El problema con el orgullo es que aún hay algo en nosotros que nos atrae, y así es como somos tentados cuando somos atraídos por nuestra propia concupiscencia y es concebido el pecado. La carne no significa necesariamente que el pecado está activo, pero si la carne no se monitorea cuidadosamente, es lo que, es lo que activa la naturaleza pecaminosa, porque la carne dice, yo puedo hacer esto, y esa es la carne. ¿Quién está haciéndolo? La naturaleza pecaminosa no está activa en el creyente hasta que es confrontado con la ley que él piensa que puede vencer por su fuerza de voluntad. Y luego la naturaleza pecaminosa puede revivir. Otra vez, lo estoy explicando básicamente, pero si el creyente entendiera desde una posición de humildad y operara en el reino del Hijo, la fe en la obra consumada de la cruz, el Espíritu Santo hará la obra que Él ha preparado para hacer, de acuerdo a como Cristo lo ha comisionado, pero Él va a cumplir lo que Cristo ha deseado para nosotros. Queremos saber cómo crucificar la carne con su situación. ¿Cómo hago esto? Lo hago exactamente como le dijimos a usted 3 Así minutos es. atrás. Y usted pone su fe, hace la cruz de Cristo el blanco de su fe. Eso es tan importante. Yo recuerdo el día, bueno, el año que fue, no lo recuerdo, realmente no puedo recordarlo. Recuerdo el día cuando Lauren, no recuerdo la fecha, pero sí el día cuando Lauren dijo, este lugar se ve un poco distinto ahora porque hemos cambiado y modificado, pero bueno, eso no es importante. Pero yo recuerdo cuando él dijo que la cruz de Cristo debe de ser el blanco de nuestra fe. ¿Recuerdas eso? Sí, sí, recuerdo correctamente. Realmente estábamos al principio de nuestro estudio, estábamos en el edificio original allá que solíamos tener en ese armario del que nosotros transmitíamos. Pero entender en dónde poner nuestra fe es lo que causa que el Espíritu Santo obre a nuestro favor. Ahora, y no todo el mundo está de acuerdo conmigo en eso, yo separo la naturaleza pecaminosa de la carne. Creo que son dos entidades completamente diferentes. Primeramente, hay una palabra diferente. Amartía es pecado o naturaleza pecaminosa. Carne es sarx. Y creo que Pablo escogió esas palabras sabiamente. La carne Pablo dijo que es en mí, eso es, en mi carne no mora el bien. La carne es todo lo que tiene que ver con el hombre, todo lo que es del hombre. El ser humano. Sí, un hombre sin Dios es una definición muy simple, pero hay un sentido en el que la renovación ocurre en la carne continua y constantemente. Yo veo la naturaleza pecaminosa como una fuerza corruptiva que viene a influir mi vida, mi carne, como yo pienso, como me siento, como reacciono. Y la presencia del pecado en nuestro alrededor nos ha influenciado también. Lo que tenemos que reconocer es que no estamos atados a vivir, pensar, responder, reaccionar como solíamos cuando la naturaleza pecaminosa cultivaba nuestra carne, nuestras emociones y nuestra mente. Somos libres no solamente del poder de la naturaleza pecaminosa, pero también ahora le permitimos al Espíritu Santo renovarme a mí, todo lo que está en mí, mi mente, mi corazón, todo eso. Pero no es, como usted lo dijo anteriormente, no es desde una posición de que yo lo tengo que hacer, sino de una posición en la que ya se ha hecho. Esto está en el tiempo pasado, aerovista. Los que están en Cristo han crucificado. Es un evento en Exacto. tiempo pasado. Entonces, una vez más, regresamos a lo que usted ya dijo, lo que sus notas dicen, que nosotros somos crucificados juntamente con Cristo. Ya fue allí donde el mundo es derrotado y es allí donde la naturaleza pecaminosa es derrotada. Allí es donde la carne es derrotada y allí es donde Satanás es derrotado. Sin embargo, aún existimos en la presencia del pecado y aún existimos en la presencia de esta carne. A veces lo que hemos nosotros aprendido bajo las circunstancias equivocadas, permitimos que la carne venga a dominar otra vez. Sea la carne o naturaleza pecaminosa, sea la misma cosa o distintas cosas, la solución es la misma. Exactamente igual. Es algo que Cristo ya ha derrotado. Entonces, ya sea en el proceso de ser renovados o si es en el proceso de ser ah,
de ser mantenidos, la naturaleza pecaminosa o la carne, o de detener, perdón, a la naturaleza pecaminosa o la carne, tenemos que entender como creyentes, como hijos de Cristo, que el Espíritu Santo nos ha libertado de la carne, el mundo y el diablo. Opero ya por la fe y las concupiscencias que tal vez traten de surgir dentro de mí, todo eso ya fue derrotado. Entonces, aunque yo tal vez me enfrente a ellas, tal vez yo me encuentre con ellas, tengo que entender que ya son derrotadas. Pero solamente es si su fe está en Cristo y la cruz, Sí, así es. el blanco de su fe. Exacto. Ahora, esa es mi responsabilidad. Ese es mi papel. Eso es lo único que Dios me ha dado a mí para hacer. He sido libertado del poder de las tinieblas. Ahora depende de mí escoger creer o no y operar dentro del margen de la provisión que yo te he dado, dice Dios. Y si haces eso, si confías, dice el Señor, el Espíritu Santo hará todo lo necesario para libertarnos del dominio. Cada cristiano que nos está viendo alrededor del mundo, sean los que sean o la cantidad que sea, que esté luchando con un vicio, con un pecado en particular, con eso que no es de Dios, que están tratando de tener victoria sobre ello y han tratado esto, aquello, han tratado el ayuno, han tratado la oración, han tratado de imponer las manos, han tratado todas estas cosas. Hermano Swagger, si yo pudiese llegar a usted y usted impone las manos sobre mí, yo estaría bien. No, eso no va a resolver su problema, damas y caballeros. Y si esa persona pone su fe y confianza exclusivamente en Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, dígale al Señor, no está en mí o en nadie más. Y eso es algo muy importante. Amén. Es algo muy importante, ni tampoco está en la iglesia o en sus ritos o ceremonias, sino que está exclusivamente en usted y lo que hizo en la cruz del Calvario. Y tal vez haya una lucha allí inicialmente, pero Satanás eventualmente será echado de allí si ese creyente no se da por vencido. Así es. Dejen de tratar de hacer las cosas y comprométanse Así con es. el creer. Ese es el proceso, porque la fe dice, esta entidad a la que me estoy enfrentando, la que estoy experimentando, ya ha sido derrotada, no por mí, sino por Cristo. Y mi unión con Cristo ha provisto a mi vida la oportunidad de vivir libre del dominio de esto. Entonces no se trata de que yo intente o trate o cite escritura, sino de humillarme ante el Señor y decirle, yo creo que ya has derrotado esto. Ahora, Padre, yo estoy creyendo que tú vas a manifestar esto en mi propio ser. Y hermano Swagger, es esa dependencia, ese descanso, esa decisión de creer en vez de luchar y tratar de vencer. Es un caminar de fe, pero es fe en el blanco correcto. Correcto. El justo por la fe. Así es como debemos hacerlo. Eso Debemos es, vivir por eso fe, es. pero la fe debe estar en la provisión que Dios dio, que fue la obra de Cristo en el Calvario. Tenemos que entender que en el cuerpo de Cristo, y lo hemos dicho ya anteriormente, cuando somos salvos, se nos dice qué hacer. Esto es la expectativa, lo que Dios espera. Dios hizo todo lo que hizo a través de Cristo. Ahora es su responsabilidad hacer estas cosas y las leemos y debemos hacerlas como estudiamos y Gabriel resaltó de Efesios. Hay cosas que debemos estar haciendo, pero no le hemos dicho a la gente cómo hacerlo hasta que llegó esa revelación. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo podemos caminar en victoria? ¿Cómo tener victoria sobre la carne? ¿Cómo tener victoria sobre el pecado y el mundo? Se nos dice qué hacer. Ahora estamos explicando cómo hacerlo y es a través del mecanismo de la fe. Creer. Así es. Antes de que llegase de esta manera, yo no lo había escuchado en toda mi vida. Yo tampoco. Lo había tratado con muchas ganas porque con todo Así cristiano quiere es. hacer las cosas para Dios, quiere hacer todo lo que uno puede para obrar, para bendecir a Dios. Inmediatamente uno busca gente a quien contarle el testimonio, pero en cuanto uno tiene esa confrontación con el pecado otra vez, uno trata de pelear la lucha, uno pelea la batalla incorrecta, uno pelea la batalla que fue ganada por Cristo y uno quiere vencerla por sí mismo. Y eso no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y esas son las buenas nuevas del mensaje de la cruz, que la gente está haciendo libertad, está comenzando a creer y está experimentando todo esto. Todo lo que yo sabía
y es todo lo que la iglesia moderna conoce. Jesús murió por mí y eso es algo bastante Maravilloso, así poderoso. es. No lo estoy minimizando en lo absoluto, pero era todo lo que yo conocía sobre la cruz de Cristo y la santificación, cómo vivir para Dios. Así Solamente es. no conocía yo otra cosa y nunca había escuchado un mensaje predicado que dijera otra cosa. Y la mayoría hoy día, si no escuchan aquí en este ministerio este mensaje, y gracias a Dios por las iglesias que se han levantado desde este ministerio. Y algunos de esos predicadores, bueno, Lauren puede dar testimonio de ello, Dave, y tú también, John. Harris también puede hablar de ellos. Jonathan, han escuchado el mensaje de la cruz y lo están predicando, ¿correcto? Sí, así es. Tal vez no cada uno de ellos como quisiéramos, pero algunos están molestando al diablo. Amén. Hemos estudiado a lo largo de los años y hemos encontrado segmentos de escritos correctos de diferentes individuos que nos han señalado y dirigido a la fe en Cristo y la cruz. Lauren, realmente una o dos líneas no ayudan mucho. Bueno, está allí, pero al mismo tiempo voy a decir esto. Jamás he visto en su totalidad, en cuanto a una delineación y una presentación ante el cuerpo de Cristo, como la luz que se ha presentado en los últimos 20 años. Cuando uno comienza a investigar, y hermanos, yo sé que ustedes lo han hecho también, se puede encontrar diferentes escritores que dicen, bueno, él entendía esta porción, así que él pudo comprender esto, y estoy agradecido por eso. Pero la proclamación del objeto de fe, de dependencia, tiene que continuar desarrollándose. Me parece que cuando veo las escrituras que he visto es más como una obra bueno, lo que hemos visto a través de esta plataforma con esa Correcto. frase blanco de fe realmente lo cambia todo, porque nos dice que hay un lugar donde nuestra fe debe permanecer y cuando enfatizamos eso ayuda al cuerpo de Cristo a entender, bueno, yo tengo que poner atención a lo que estoy confiando, en lo que estoy confiando y si hago eso, entonces voy a encontrar una ayuda consistente del Espíritu Santo para caminar una vida que le agrade al Señor. Así que cuando yo veo lo que he leído, y probablemente usted ha leído mucho más que yo, ¿no? Pero lo que leo, cuando veo principios y aún, bueno, realmente muy de cerca lo que estamos enseñando acá, realmente el Espíritu Santo obra a través de la cruz, vemos frases así, pero nunca realmente retando al creyente en el blanco de su fe y lo que eso significa para ellos mientras ellos mantienen su fe en ese objeto y lo que eso va a hacer para ellos, ¿no? Así que se ha dicho muy claro acá y yo creo que esa es la gran diferencia para mí. Loren, tú lo dijiste, creo que tienes razón leyendo algunos de los autores y algunos que has recomendado que yo leyera, y que la escolaridad nunca llegó a la predicación, está en los Así escritos para es. los predicadores. De hecho, siendo honesto, años atrás, cuando yo recién escuché de Myron Perlman, yo leí el libro, lo volví a leer y recibí 10 veces más ahora de lo que recibí entonces, porque entendía yo la cruz, o entendí, más bien entiendo yo la cruz más hoy de Sí. lo que antes, así que pude ver mucho más, pero el púlpito y la enseñanza, los dones para el cuerpo de Cristo sí ayudan tremendamente. Ujú. Y eso Creo es lo que yo creo que ha impactado mucho más hoy. Creo que la mayoría de eruditos que yo he leído, la mayoría de los que yo he leído enseñan eso, que en Romanos 6 Jesucristo derrotó el poder del pecado. Pero cómo eso se manifiesta en la vida diaria es lo que su vida y ministerio ha podido producir y traer al hombre común, al cristiano común y también a pastores y predicadores que están enseñándolo. Así que uno puede encontrar esas enseñanzas. No estamos solos en este mensaje, pero tal vez sí estamos solos como los que estamos enfatizándolo. Y como dijo Paris, el objeto de la fe siempre se está presentando como nuestra responsabilidad. El objeto en lo que nosotros ponemos nuestra fe, de lo que dependemos, hace toda la diferencia. Si dependemos y confiamos en lo equivocado, tendremos problemas. Pero el hermano Schwager no hubiese tenido esa revelación. No creo que lo entenderíamos hoy día. Pensemos en eso. Él trajo luz a esto. Ahora ilumina todo lo que leemos, porque ahora lo vemos, antes no.
veamos la plataforma que Dios ha dado por ese mensaje. Sí. Bueno, habían corazones receptivos en la forma de ustedes hermanos, ¿no? Y, y realmente ya había un deseo allí, dándonos cuenta que algo fallaba. Bueno, yo fumaba 5 cajetillas al día y pronto iba a morir. Necesitaba ese milagro, O créamelo. no Yo estuvieses aquí el necesitaba día ese de milagro y hoy. gracias a Dios que Él llegó a mi vida. Bien. El apóstol Pablo fue muy intencional con sus palabras. Como Loren lo mencionó anteriormente, la diferencia entre amartía y sarx nos señala, cuando Pablo hace esta distinción, tenemos que poner atención fuertemente. Cuando Pablo utilizó la palabra que debemos crucificar nuestra carne, Mm. aquí, él lo hizo intencionalmente. Él hubiera podido decir matar, él hubiera podido decir, utilizar cualquier tipo de terminología. Pero usó Pero la dijo palabra crucificar. crucificar. Y fue intencional porque nos señala y nos regresa a la palabra y la obra que Cristo hizo en la cruz. Y usando la palabra tener, también es Así es. intencional. Es algo que ya ha sucedido, ¿no? Y eso es muy intencional. Y eso, lo que está Tiempo conectado haberlo allí, visto. realmente nos deja saber que ya está hecho. Y eso, pues, es maravilloso realmente. John Stott cree que hay una acción presente aquí en este versículo que tenemos que hacer, y él explica esto en un versículo que nosotros somos responsables de crucificar la carne, y ese es el problema con la mayor parte del cristianismo. Yo creo que ellos han perdido el entender esta realidad. El tema principal con el creyente no es entender lo que ya ha sucedido en sus vidas, en su unión con Jesucristo. Cuando nosotros entendemos eso y llegamos a entender lo que ya ha sucedido, cuando nosotros llegamos a tener unión con Cristo, cuando fuimos bautizados en Cristo, sepultados con Él, John Stott dice que él no ve la misma conexión en Romanos 6:6, y él totalmente está fallando porque el sentido pasado lo dice claro, Sí. hemos crucificado la carne. Tomemos otro ejemplo que la mayoría de gente tal vez pudiera ver. La Biblia nos enseña claramente, lo hemos enseñado, ya lo hemos declarado anteriormente, que Satanás fue derrotado como resultado de la muerte de Cristo en el Calvario, ¿correcto? Correcto. Podemos llevarlos a Colosenses 2, Hebreos 2:14, Primera de Juan 3, una y otra vez podemos ver Hebreos 2:14, podemos ver que la cruz derrotó a Satanás, pero ¿saben qué? Él aún está aquí y Así él aún es. está activo. Todavía está activo, Entonces, claro. nosotros no nos enfrentamos a él desde el punto de vista de que debemos derrotarlo. Nosotros nos Ujú. enfrentamos a él, como Primera de Pedro 5 nos declara, operando en fe, sabiendo que en el Calvario Jesús ya derrotó a Satanás. Así Entonces, es. cuando vemos la carne aquí, cuando él dice que hemos crucificado la carne, bueno, no fuimos nosotros quienes lo hicimos, sino nuestra unión con Cristo fue la que ya derrotó a la carne. Aunque tal vez hay remanentes de la carne, si pudiera decirlo así, aún impactándonos, no significa que no están derrotados desde el Calvario, tal como el mundo fue Ujú. crucificado para mí y yo para él, pero aún atrae, Satanás aún ataca. La Eso naturaleza es. pecaminosa aún tiene la habilidad de Mm. regresar a la vida si yo no mantengo el objeto correcto de fe. Entonces, todas estas entidades de las cuales nosotros estamos declarando la victoria ya fueron derrotadas, pero es mi trabajo adueñarme de aquello que Cristo ha hecho, manteniendo el objeto correcto de fe, sin importar que sea lo que yo experimente o lo que yo encuentre. Yo no tengo que hacer eso porque eso ya fue derrotado. Entonces, cuando enfrentamos una tentación y hay una atracción para nosotros movernos en esa tentación, no enfrentamos esa tentación con la idea de que tenemos que vencerlo, sino que tenemos la idea que a través de Cristo hemos vencido. El justo, por la fe, experimentará la vida por la fe. Y nuestra fe debe estar en Cristo y lo que Él ha hecho. John, John dijo algo momentos atrás, que la iglesia nunca nos ha enseñado cómo hacer. Y bueno, ellos trataron, este es el problema, y yo estoy de acuerdo. Nuestra fe
En el pasado ha estado en lo que hemos hecho. Si yo no voy a tal lugar, si yo no hago esto, si yo no me asocio, nuestra fe estaba en nuestras acciones. Así es. Teníamos que vernos santos, comportarnos y hablar santos. Pero Lauren, como usted dijo, nuestra fe tiene que estar en Cristo, que Él ha completado Así la obra en es. la cruz del Calvario. ¿Por qué estoy yo tratando de batallar de la manera equivocada? No que no la voy a enfrentar, y es lo que Claro, confunde a la lo vamos gente. a Tengo que enfrentar. enfrentarme a eso, tenemos que ir a la pausa, pero tenemos que enfrentarnos a eso. Pero yo me enfrento a esta entidad, sea lo que sea, por fe en Cristo y el crucificado. Ya volvemos. El mensaje de la cruz. Dios le ha levantado para que la luz brille en las tinieblas. Haciendo un impacto para Cristo. Él no murió para salvar a unos cuantos, Él murió para salvarlos a todos, tomando una decisión personal que solo usted puede tomar. Defendiendo la cruz. Solamente hay una respuesta, y es Jesucristo y este crucificado. Avanzando para el Evangelio. Viva la diferencia en SBN. Estamos de vuelta. Paris, ¿ibas a presentar una pregunta? Sí, varias personas me han preguntado en estas últimas semanas, de hecho, tal vez los últimos meses, y me han estado haciendo una pregunta que creo que cabe dentro de esta conversación. Me dicen que ellos saben que su fe está en Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ellos verdaderamente creen que no están confiando en ninguna otra cosa aparte de eso. Sin embargo, ellos aún se encuentran tratando con algunas veces con cosas específicas que siguen recurriendo, que siguen surgiendo, y yo lo digo que es el pecado lo que sigue recurriendo, que sigue surgiendo en sus vidas. Y, y preguntan ellos, bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta ahora? Y creo que esa es la pregunta que estoy escuchando mucho. ¿Qué es lo que debemos hacer con eso? En ese punto. Ahora, yo supongo que comenzaré la conversación con eso, pero yo he respondido diciendo que al final del día la Biblia solamente nos enseña que hay una respuesta en la Escritura para el pecado. Eso es. No importa qué es lo que nosotros encontremos en nuestra vida como una lucha, aún sigue siendo una respuesta y no somos perfectos, no hemos sido hechos perfectos. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en la cruz del Calvario y la mantenemos allí, eso no hace una persona perfecta, no nos elimina el orgullo, ni tampoco nos perfecciona, no somos perfectos al punto de no volver a fallar. Sin embargo, la respuesta al final del día es la misma. Así que yo creo que a veces tal vez continuaremos luchando con ciertas cosas y en muchos aspectos yo creo que es la manera de mantenernos fieles al verdadero pacto, manteniéndonos al nuevo pacto y dependiendo en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Bueno, yo aprendo mucho del principio de la Biblia, Génesis, Levíticos, Números, el principio de Israel, porque como lo he dicho anteriormente, yo me veo a mí mismo bastante en el principio de Israel. Y cuando vemos el libro de Jueces, básicamente es el mismo principio donde ellos ponían su fe en el verdadero Dios y vivirían en victoria en la tierra que Dios había prometido, pero en el momento que ellos removían su creencia en Dios y se alineaban con otras naciones, entonces ahora de repente ellos tenían un enemigo que se levantaba y les Sí, vencía. ¿Por qué? Para que ellos clamasen a Dios que enviaría y los rescataría de de ese cautiverio de las personas que estaban en contra de ellos. Esencialmente la misma idea, creo, ¿no? permíteme hacerte una pregunta. Entonces, ¿estás sugiriendo que están removiendo su fe de la cruz del Calvario y por eso es que están fallando? Bueno, no iba a decir necesariamente eso. Potencialmente es algo que tal vez el Espíritu Santo, en mi opinión, les hubiese revelado, pero no es lo único necesario, pero más realmente para retar su fe, asegurarse, como dijiste, retar su fe para asegurarse de que permanezca en Cristo y lo que Él ha hecho. Sí. Permítame leer un versículo de la Biblia del Expositor. Quiero leer el versículo y después regreso a lo que sus notas dicen.
En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice que porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y sus notas dicen esto. Todo lo que hay en el mundo, no hay nada en el sistema del mundo que sea de Dios. Y eso incluye nuestro sistema religioso. Pero luego, los deseos o la codicia, los deseos de la carne, se refiere a los deseos malos, la codicia de los ojos, ansia lo que ve, el orgullo de la vida o la arrogancia de la vida, aquello que confía en su propia fuerza y recursos y vergonzosamente desprecia y viola las leyes divinas y los derechos humanos. No es del Padre, sino del mundo. Esas cosas tienen el sistema del mundo como su fuente y no el Padre Celestial. Muchas veces, cuando experimentamos este tipo de cosas, es para revelar cambios que tenemos que hacer en nuestra vida. Si vamos a ser más como Cristo, pero muchas veces vivimos en un mundo en el que las pruebas y tentaciones van a llegar contra nosotros. Si viven en el mundo, va a suceder. En el capítulo 1 dice lo siguiente, y todos conocemos estos versículos. Mi hermano, lo consideren en gozo cuando estén en distintas tentaciones, sabiendo esto, que la prueba de vuestra fe trae paciencia, pero que la paciencia tenga una obra perfecta para que sean perfectos y sin faltos de nada. Pedro compara la prueba de nuestra fe siendo más preciosa que el oro. Entonces, mientras estamos en medio de la prueba, y de esto se trata esto, la tentación es confiar en nuestros propios esfuerzos o confiando en la cruz, y Dios está purificando nuestra fe. Le toma un hueso muchas semanas para sanarse. El doctor solamente puede poner en el lugar correcto el hueso para que se sane correctamente, pero la obra que se hace milagrosamente, así que toma un proceso. Cuando ese hueso se sana, es el más fuerte. Yo traté de dejar los cigarrillos. Bueno, esto era un hábito muy fuerte. Yo creo que la gente no se da cuenta. Cuando usted fuma 5 cigarrillos, paquetes al día, está Sí, atado. así es. Y yo traté con todo lo que yo podía. En aquel momento yo era un atleta competitivo. ¿Hace qué tantos años? Oh, hermano Swagger, más de 40 años atrás, pero yo era un atleta competitivo y hacía todo lo posible para dejar esas disciplinas y esfuerzos. Y yo podía comer correctamente, y yo tenía esa disciplina. Y todo el mundo que me conoce sabe que yo soy un fanático cuando hago las cosas, pero yo no podía vencer eso. Lo que era aquel cigarrillo me consumía, pero yo nunca dejé de creer. Yo no sabía cómo iba a suceder. Realmente, afortunadamente, yo tenía una madre muy especial que me decía: deja de tratar de hacer lo que Jesús ya hizo, y eso estuvo, bueno, muy presente en mi vida, y me di cuenta que si Cristo realmente lo hizo, y mis esfuerzos no van a vencer esto, y yo traté de dejar de tratar. Y 1 mes o 2 meses después lo peligroso sucedió, pero aún había un marco de tiempo, y yo creo que el Señor me estaba probando. ¿Vas a creer lo que realmente encontraste en esta revelación? Así realmente yo estaba tratando de dejar de dejar el cigarrillo, y un día me desperté y el deseo de fumar se había ido. No tuve que tratar de hacerlo. Amén. De lo que Paris está hablando es una Es excelente. compulsión. Y ese deseo de pecar, hacer algo malo, ¿no? ¿Correcto, Paris? Es una persona que está escuchando este mensaje, Sí, lo ha aceptado como que es verdad sí. y viven en él. La única cosa que nosotros podemos ver como el por qué ciertas cosas suceden o no, primero que nada, cómo está funcionando en mi vida y mi corazón. Si la compulsión está allí para hacer el mal en lo que sea, las apuestas, la pornografía, el alcohol, las drogas, un temperamento incontrolable, envidia, malicia, concupiscencia, lascivia, la lista es larga. Pero realmente no es la voluntad de Dios que su hijo tenga que funcionar en el sentido de ser llamados a hacer algo.
que realmente no van a sobrevivir, van a fallar si avanzan de esa manera. Y luego lo próximo, que es lo más importante, es la palabra de Dios. ¿Estamos operando de acuerdo a la palabra o estamos tratando de hacerlo de otra manera? Y yo sé lo que es la compulsión y yo sé lo que es la victoria. Y, y yo personalmente creo que su fe está más en ellos mismos de lo que ellos se dan cuenta. Sí, sí. Eso creo que es una declaración muy importante lo que acaba de decir. Que el creyente, y creo que debemos tener cuidado con esto, y yo he estado retando a mi propio corazón cómo tomar esto, pero ¿podrá el creyente confiar o entender la cruz en diferentes áreas de su vida y no entenderlo para otras áreas? Creo que es la aplicación, hermanos, y lo que el hermano Swagger dijo, si la fe titubea y usted o uno se desvía en cuanto al objeto de fe, que es Cristo y el crucificado, entonces le permitimos a la naturaleza pecaminosa despertar y constantemente tratará de crear una, ¿cómo lo dijo? Una Una compulsión. compulsión, un deseo. Entonces, sin embargo, digamos que mi fe está en Cristo y la cruz. Y ese tipo de compulsión no es el problema. Lo que yo estoy encontrando es que aún hay remanentes de mi vida anterior, de mi ideología, a la que yo estoy respondiendo, y eso puede suceder también. Y en este caso debemos entender el término renovación. Quiero leer varias escrituras para ustedes, y todas son del apóstol Pablo, hablándonos de la necesidad de renovación. En Efesios 4:22 dice que os despojeos de vuestra conversación antigua, que es corrupta de acuerdo a los deseos engañosos, y ser renovados en el espíritu de vuestra mente. Tito 3:5, no por obras de justicia que hayamos hecho, sino de acuerdo a su misericordia, Él nos salvó por el lavamiento de regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, sino sed transformaos por la renovación de vuestra mente. 2 Corintios 4:16, por cuál causa no pensamos, pero nosotros, aunque nuestro hombre interno perece, el hombre interno es renovado día tras día. Colosenses 3:10. Os habéis vestido el nuevo hombre que es renovado en conocimiento después del que nos creó. La renovación es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. En Efesios 4 es la idea más grande aquí. En Efesios 4 dice que nos despojemos del estilo de vida antiguo. No dice que nos despojemos del hombre viejo, porque el viejo hombre ya ha sido despojado cuando nosotros aceptamos a Cristo. En mi idea, la naturaleza pecaminosa es la que corrompe y produce la corrupción sin parar, y como un amigo malo que viene a corromper la moral, susurrando al oído, influenciando, corrompiendo. Él no dijo despójense del viejo hombre en Efesios 4, él dijo el estilo de vida es el que debemos despojarnos de ello. Y hay una gran diferencia de esto. Una vez que esa influencia de la naturaleza pecaminosa es detenida, los resultados y utilizaré la ilustración de ese amigo hablándole al oído, aún está en el cerebro, aún está en la manera como uno piensa, aún como uno reacciona. El mundo trata de hacernos pensar de cierta manera, reaccionar de cierta manera. Y Pablo dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y eso es algo que era parte de ser esa persona siendo dominada por la naturaleza pecaminosa, y en vez de eso tenemos que ser renovados en el espíritu de vuestra mente. Renovados es un sentido pasivo en el que algo tiene que sucederme a mí. Así que el Espíritu Santo tiene que obrar en mí constantemente en este proceso de renovación después de que la naturaleza pecaminosa ha sido callada, silenciada. Entonces yo tengo que aprender este proceso. Estoy siendo renovado día tras día, libre del poder de la naturaleza pecaminosa. Sin embargo, hay áreas en mi vida que aún tienen que ser trabajadas por el poder del Espíritu Santo, y el único medio por el que el Espíritu Santo va a hacer ese proceso de renovación es cuando mi fe esté en Cristo y Él crucificado. Y no solamente detiene el poder de la naturaleza pecaminosa y me detiene la compulsión,
pero mis respuestas, reacciones, ideologías, todo mi hombre interior, mi mente renovada en el espíritu de vuestra mente, es la palabra nous en el griego, y no es psuche, no solamente mentalmente, es todo el hombre interior, aún teniendo que ser renovado después de haber sido salvado, después de haber sido callada la naturaleza pecaminosa. Yo, en mi carne, yo tengo que ser renovado. Y esto es un proceso sin fin. No debemos sorprendernos cuando estilos de vidas pasados o evidencia de la vida pasada se presenta. Pablo nos escribe o le escribe a los Efesios a hombres y mujeres que ya había instruido desde hacía 3 años, y él les dice que sigan siendo renovados. Así es, y cuando él ora por ellos, al principio del capítulo 1, él ora para que sus ojos se abran, que los ojos de su entendimiento se abran al entendimiento. Ellos deben de entender la esperanza de su llamado, que está hablando de Cristo llamando, ¿no? Y ese llamado era la cruz del Calvario. Y yo he sido retado con ese pensamiento, esa renovación de la mente que está sucediendo, ¿no? Es ese hombre interior es conocimiento, cambiando. el conocimiento de Cristo y lo que él hizo en el Calvario. Así es, esa es la idea. Pablo está orando de que entendamos qué es lo que debemos tener como el objeto de nuestra fe, Así es. que es Cristo y el crucificado, para que el Espíritu Santo día tras día nos renueve y nos despojemos, no que peleemos, sino que nos despojemos del estilo de vida pasado, que dejemos a un lado lo que solíamos ser. Sí. A veces cuando estamos bajo la influencia de la naturaleza pecaminosa, algo sucede y respondemos de cierta manera, pero esas respuestas están inculcadas y nosotros como que regresamos a la manera antigua de hacer las cosas, aun si usted tiene 88 años de edad y cuando fue salvo tenía 8 años, porque el pecado tiene ese impacto tan grande. Así que no debemos sorprendernos cuando tenemos que enfrentarnos a cosas que están conectadas al estilo de vida antiguo. Lo que debemos entender es que ya han sido derrotadas y solamente manteniendo nuestra fe en Cristo, el Espíritu Santo puede renovar nuestro hombre interior. No tenemos miedo así. Vamos a continuar el tema mañana y no se lo pierda. Deben escuchar lo que se está diciendo. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.